digo. Vale, chicos, pues nada, Venga, va. Ahora debatimos con tranquilidad y postpartido con... del Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2. A ver, yo lo vuelvo a decir y lo he dicho en el directo, lo he dicho en la previa y lo he dicho 1000 veces. Me jode por la manera de perder y por lo que queráis. Ahora, yo hoy no me voy a ir jodido en la cama. Lo siento, ¿eh? O sea, no, no, no. Y lo digo así de claro, me jode porque siempre me molesta perder con el Madrid, que es el rival de ciudad y por lo que queráis. Dicho esto, pues bueno, a ver, es una cosa que podía pasar, pero bueno, en fin. ¿Qué tal, Raúl, Carlitos? Sensaciones del partido, no sé cómo lo veis, cómo lo habéis visto. O bueno, yo Ya lo un que, poco, lo que he dicho, por empezar y por ir dando unas primeras pinceladas a lo que ha sucedido, para mí es un partido que se pierde antes de salir al campo. Porque ese mensaje que, bueno, lo decía antes diciendo a Carlitos porque fue una de las personas que ha comprado esto de que aún había, si acaso, aunque fuera un 0,1% de probabilidades de que la liga fuera posible, estuviera al alcance, porque daba un clásico, porque daba un partido contra el Madrid, porque daba un partido contra el Barça, porque si se sumaban una serie de condiciones, que los condicionales son muy peligrosos, siempre sí, 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 y primero hay que cumplir el primer sí, no el cuarto ni el quinto. Hay que cumplir el primer. Cuando es una lista de condicionales, cuando es una cadena de enlace de condicionales, lo suyo es cumplir primero el primero y luego ya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ya vendrán, ya veremos a ver qué nos depara el futuro. Pero es que yo lo que me sorprende es, vamos, nombrar a Carrito por nombrar a alguien, pero es que llevo viendo la afición del Atlético de Madrid una arrogancia, una confianza desmedida, una soberbia que no he visto jamás diciendo que no, esto iba a ser como un poco más o menos unos 90 minutos paseando por el Central Park de Nueva York a la luz de un café y de un croissant, que esto iba a ser un paseo por la playa. No, esto es el Bernabéu, esto es la Liga, es nuestro histórico rival, es un rival que te ha dado en la papa, en la cara dos sopapos cuando ha querido, que te ha arruinado dos finales de Champions, es un rival que sabe perfectamente hacer lo que quiere contigo muchas veces. Es cierto que tú en los últimos años ya le estás empezando a tomar la medida, pero es que yo creo que la gente tiene una memoria muy corta o una memoria a corto plazo. Es decir, no sabemos a lo que nos enfrentamos. Hemos ido como si este partido ya estuviera ganado, diciendo, no, hoy, este domingo damos un golpe sobre la mesa y luego ya se gana el Barcelona en Liga y los dos partidos de eliminatoria europea de Champions League y luego pues cogemos y esto es lo típico, ¿no? Como cuando estás con tus amigos en la posfiesta ya a las 5 de la mañana, que ya no sabes ni cuánto alcohol le has metido en el cuerpo, que te sientas ahí en una mesa apartada de todo el mundo y dices, oye, si fundamos una empresa seguro que nos convertimos en millonarios. Pues ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando fundas la empresa? Porque quiebra al primer día porque tu idea no era tan buena como creías. Yo creo que está muy bien empleado, la verdad, para aprender un poquito una cura de humildad. Yo estoy bastante, no sé, contento con el sopapo que nos han enfundado y que nos han terminado dando. Más que nada para que pues, pongamos un poquito los pies en la tierra todos. Por cierto, está a punto de llevarme la prórroga, dije la porra, 3-1, ha sido 3-2 más o menos. Está muy cerca de llevármela. Por un gol del Atlético de Madrid no me la he llevado, ¿eh? Yo otra cosa no, pero los partidos contra el Madrid los suelo predecir muy bien, los suelo pintar muy bien y los bocetos que suelo hacer suelen ser bastante acordes luego con el dibujo real. Entonces, pocas cosas más hay que comentar. Lo que decía es un partido psicológico que se pierde antes siquiera de saltar al campo. Carlitos. Nada, no hay mucha lectura tampoco. Un partido que podía haber quedado empate, podía haber ganado el Madrid por un gol y podía haber ganado el Atleti por un gol. Se conocen al dedillo los dos equipos, cosa que ya sabemos, cosa que nos dicen los números, cosa que nos dicen los últimos 20 derbis. Es raro que se descalabre un derbi, es raro lo del 5-2 de la ida. O sea, no hay mucha historia. Un partido que se ha desequilibrado por un penalti que para mí no es, igual que la roja Valverde tampoco es. Igual que hay un penalti a Llorente en la primera parte de Carvajal como un piano. Eh, entonces, bueno, es verdad que tú vas 1-0 en el minuto 52 y hay una jugada determinante, un penalti que no es. Me llama mucho la atención porque yo creo que es importante hablar de estas cosas intentando mantener la calma. Porque, claro, en un día como hoy, ahora lo más rápido es decir, me han robado, no sé qué, tal, pero se desvirtúa un poco la realidad. Es sorprendente seguir en este país la retransmisión del partido que yo he visto. O sea,
me ha llamado mucho la atención. No suelo fijarme en eso porque suelo verlo sin voz, viendo los directos de Twitch. Entonces me ha llamado mucho la atención como en prime time, cada vez que hay una jugada polémica en favor de un equipo, se redunda, como por ejemplo con lo de Valverde, que no era roja, y no se ha hecho ningún tipo de mención sobre el posible penalti a Llorente, el no penalti de Janko sobre Brahim. Me llama la atención. Es una cosa que sí que quería decir porque luego eso es simplemente un ejemplo. Luego ese es un medio y el resto de medios actúan de la misma manera. Entonces, bueno, creo que se desequilibra el partido en el minuto 8 del segundo, 7 del segundo tiempo por un penalti que no es. Se entrelazan las piernas. Eso no es penalti. Sí, claro que se han chocado las piernas, pero se entrelazan las piernas. Entonces, bueno, como ya todos nos conocemos y hemos jugado mucho unos contra otros y sabemos cómo es Brahim, que es un jugador que en el caos tiene mucho peligro, en el caos es capaz de sacar cosas como la de hoy, pues bueno, creo que en lo que entendemos todos como fútbol, lo de Valverde para mí, no es roja. Otra cosa es que hablemos de si sabemos por qué le ha golpeado el emisor al receptor y todas esas cosas. Pero bueno, creo que era un partido que más o menos tenía el Atleti controlado. Yo no recuerdo grandes intervenciones de Musso, como las del otro día contra el Tottenham, o como Bueno, alguna de las yo contra el unas Barça. cuantas sí, tengo que decir, eso sí. Bueno, yo no las recuerdo y miro las estadísticas y ocasiones claras. Ha habido 3 del Real Madrid y 2 de ellas han sido los goles. Sí, pero hay una, por ejemplo, nada más empezar, un tiro desde la frontal de Carvajal que un uso se luce y hay Bueno, una falta para mí eso de es un tiro class, un tiro mordido de Carvajal que va dando botes por el lo que campo. quieras, pero hay que pararlo. O sea, Sí, eso es sí, que hay que así. pararlo, pero eso no se considera No, una ocasión clara en una estadística de partido. sí, pero Entonces, el Madrid ha tenido más ocasiones claras el Atleti. Recuerdo, recuerdo un palazo de Julián y recuerdo una muy buena parada de Lunin. Ha sido un partido muy equilibrado en cuanto a ocasiones claras, muy es. equilibrado. Y hay que tener en cuenta que de los 3 goles que ha marcado el Madrid, uno es un penalti que no es, y el otro es un regalo entre Ruggeri y Jiménez que al primer nivel no puede suceder. No puede suceder que Ruggeri en banda con poca tensión le ceda un balón a Jiménez, que todo el mundo está clamando el cielo en Twitter. Jiménez, qué flojo ha sido al choque con Valverde. Mm, Probablemente Jiménez ha ido flojo al choque, pero todo viene un poco determinado por el pase malísimo que le da a su compañero en una zona del campo donde no puedes entregarle el balón así a un compañero. Entonces, de los 3 goles del Madrid, uno es muy polémico y el otro se lo ha regalado. A diferencia de los goles que has marcado tú, que uno es una jugada fantástica de equipo, como lo fue la de Llorente con entrada de Carvajal, y otro ha sido un palazo fantástico de Molina, pues como el gol de Vinicius, un gran gol. Entonces, uno mira las ocasiones de uno y otro y el partido ha estado muy, muy igualado. Yo creo que el arbitraje ha sido muy casero, es de ese tipo de arbitraje que en silencio te va cargando, te va cargando, te va mm. cargando, te va cargando. Y entonces, pues bueno, hoy los que claman con la tarjeta roja de Valverde, para mí no es roja, pero bueno, como digo, creo que ha habido un penalti que no se ha pitado en la primera parte a favor de Llorente y uno que no es de Brahim. Entonces creo que está bastante igualado el partido. Entonces, pues bueno, yo si fuese del Atleti no me iría descontento a casa. Quiero decir, o sea, el equipo no ha deambulado por Mm. el campo, no, bueno, ha No, tenido ha unos sido minutos un, fatídicos como consecuencia de ese penalti que no es y que nos ha dejado a todos a luz y flipando. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues te han dado la vuelta a ellos, pero luego te has logrado rehacer. Y lo que también hay que decir es que, por ir un poco más allá, el tercer gol también era evitable, más allá de que Vinicius haya hecho un gran gol. Ese gol de Vinicius viene de una presión arriba de Nahuel Molina sobre Fran García. Perdemos el balón en sí, ataque. Nahuel Molina intenta ir a la presión hasta la extenuación, persiguiendo a Fran García por todo el frente ofensivo del Real Madrid. Y la continuación de esa jugada es un balón que le cae completamente solo a Vinicius. Nadie le ha hecho la cobertura defensiva a Nahuel Molina en bueno, una situación de partido donde, porque he leído por ahí comentarios de Nahuel no estaba en su lugar. No, Nahuel no estaba en su lugar porque estaba haciendo otra cosa
y son situaciones de partido que se pueden dar. No es culpa de Nahuel Molina el tercer gol de Vinicius, es culpa de no haber hecho la cobertura y que Vinicius haya estado como Pepito Pérez por su casa, ¿no? Son cosas Entonces, que, son cosas que hay que apuntarse. Yo creo que con lo que hay que quedarse es eso. Es un partido en el cual el Atlético de Madrid tuvo momentos de jugar muy bien, momentos de jugar muy mal. Son cosas que hay que apuntarse de cara a lo que importa. Es decir, los cuartos de Champions contra el Barça, el final de Copa contra la Real Sociedad. Y a partir de ahí, pues, es cuestión de crecer. Yo no me voy jodido a la cama por eso. Porque ya he visto momentos, por ejemplo, en la primera parte, la jugada del gol de Lookman es una locura. Es una barbaridad. El gol de Nahuel Molina es una barbaridad. Es decir, el Atlético un poquito y con a la que le des tanto así te puede hacer mucho daño. Problema, ¿y qué Sí, conclusión pero saco? Que también le pueden hacer daño al Atlético. Ese es el tema. Es que no es solo eso, es que a mí me hace mucha gracia cuando hacemos análisis de partido y se dice, no, es que ha sido un partido, como dice Carlitos, muy equilibrado. Bueno, puede ser, pero al final es que el análisis no hay que hacerlo sobre hipotéticos o sobre supuestos, hay que hacerlo sobre la tabla de madera y sobre lo que ha sucedido hoy. Y hoy la realidad es que el Real Madrid de Arbeloa, que hace un mes y medio, 2 meses, todo el mundo se reía a carcajada limpia con la eliminación en Albacete, con los ridículos en Liga, comparándole con Xabi Alonso, ha llegado y con muy poco, como dice Klas, y además es que, bueno, Carlos, tú también lo destacabas en las estadísticas, 3 ocasiones de gol, 2 goles, más el penalti, 3 goles, en un partido en el que tú tampoco has hecho la gran cosa. No has tenido una, como en la ida, 5, 6, 7 ocasiones claras de gol, no has aplastado a tu rival. Te quiero decir, has ido al Bernabéu, has competido y no te ha dado. No te ha dado. ¿Por qué no te ha dado? Yo ya he hecho mi análisis y lo he dicho y vuelvo a reiterarlo. Este partido se pierde por psicología, no por fútbol. Se pierde porque has llegado al Bernabéu creyéndote superior al Real Madrid, cosa que es un error. Tú puedes ir con confianza, puedes ir sabiendo que puedes hacer un buen partido, creyendo en tus habilidades, creyendo en tu capacidad futbolística. Pero lo que no puedes hacer, por supuesto, es ir creyendo primero que el partido es fácil o peor aún, que el partido lo vas a ganar sí o sí, o que ya tienes los 3 puntos en el bolsillo, cosa que es Yo, que no es así. chicos, yo voy a abrir un melón porque creo que esto hay que comentarlo frente al partido. Y es que hoy se ha notado mucho, en particular, no sé si me carga. No, no me carga, joder. Eh, Vale, no. Tenía preparada una foto de Marco Ubi, pero no está el formato. Pero es eso. Creo que hoy precisamente una de las cosas que ha fallado es que no ha estado Marcus y que tenemos una pubil-dependencia bastante importante. No sé qué podéis pensar, Raúl, por ejemplo. Es que es para mí evidente Pubil no que es el problema. El equipo lleva No, encajando muchos goles con Pubil en Carlos, el campo los dos perdona, pero me últimos ha, años. me ha preguntado a mí, te quiero decir. No vamos por turnos y repetamos el turno, gracias. Pubil, como con Pablo Barrios, creo que el Atlético de Madrid tiene una dependencia excesiva por sus jugadores jóvenes. Y eso es un grave error, es un craso error. Creo que junto con Griezmann son ellos tres los futbolistas más importantes, más decisivos, más habilidosos y que más te cambian el partido en la alineación del Atlético de Madrid. Cae uno de los tres, dos de esos tres, te faltan los tres, tu fútbol se va volviendo más seco, es una relación directamente proporcional. Y al final, lo hemos visto a lo largo de la historia, con 1000 equipos en la historia del fútbol que han tenido una dependencia excesiva, y está la foto de Marcus, que han tenido una excesiva dependencia por uno de sus futbolistas y cómo han terminado acabando, tanto en la delantera como en la defensa. Yo creo que hay que empezar a corregir eso, hay que hacer ese análisis, hay que ver por qué el Atlético de Madrid sin Pablo Barrios no es capaz de proponer una idea de juego, por qué cuando no está Marc Pubil en defensa se le ven las costuras, se le ven los retales, se le ven detalles muy, muy, muy negativos, con muy poco, es que lo hemos comentado, el Real Madrid ha llegado y te ha hecho 3 goles, cosa que Pubil en determinados puntos, en determinadas ocasiones de la temporada, ha terminado arreglando la gran sequía defensiva que tenía el Atlético de Madrid, yo creo que desde la salida de Diego Godín. Ha sido un equipo muy, muy, muy débil en general defensivamente, cosa que no ha sido habitual nunca en el equipo de Diego Simeone. Y hay que empezar a corregir eso, hay que empezar a darle peso a todos los futbolistas de la plantilla del Atlético de Madrid, no depender excesivamente de un futbolista.
¿Tú qué piensas, Históricamente, todos los equipos que dependen de un futbolista o de un grupo de futbolistas determinado acaban muy mal. ¿Tú qué piensas, Carlitos? Es titular indiscutible este chico, pero no, hoy con Pubil el Atleti pierde 3-2. Sin Pubil en los 2 últimos meses, perdón, con Pubil el Atleti ha recibido muchos goles. Entonces, que da más seguridad, que el balón dividido entre Valverde y Jiménez, Pubil seguramente le da un patadón y lo manda a Castelldefels, seguramente. Pero bueno, que no por Marc Pubil se ha perdido el partido de hoy. El Atleti está encajando muchísimos goles a lo largo de toda la temporada, seguramente fruto de este cambio de sistema y de esta manera de jugar más ofensiva del equipo, aunque todo el mundo sigue diciendo que este equipo es defensivo, Bueno, o, pero eso, mantras de obliga. Twitter tampoco vamos a entrar, o sea. No, yo no hablo de Twitter, yo hablo de Twitter y de todo, Sí, pero que todo, de todos los lugares donde que yo enchufo, que no es que la vida no es Twitter, son muchos más sitios, estoy de acuerdo. Por ahí se sigue diciendo cuando pierde el Atlético es porque el entrenador ha sido defensivo. Entonces, precisamente este cambio de hoja de ruta en la manera de afrontar los partidos ha hecho que el equipo esté siendo mucho más frágil. Entonces, pues bueno, obviamente este Marc Pubil es ahora mismo uno de los mejores centrales de Europa, o sea que no voy a venir yo a decir nada que no sepamos, pero bueno, que con él en el campo, que con él, pues el Atleti recibió 2 del Tottenham, el Atleti recibió 3 del Brujas, el Atleti recibió 3 del Barça, muchísimos goles, muchísimos goles. sí, pero Entonces, a Em, ver, también hemos visto, al menos en mi opinión, o sea, también hemos visto muchas veces que el Atleti cuando ha estado mejor defensivamente también ha sido cuando ha estado Pubil en el campo. sí, pero Más que sí, nada sí, sí. por una cuestión de lo que tú comentas de cambio de sistema. ¿Qué necesitas para jugar más ofensivo? Precisamente centrales más rápidos, que jueguen mejor la pelota, que vayan mejor al corte, que te permitan presionar un poquito más alto. Y eso, quieras que no, Jiménez o Lenormand, que a Jiménez en este caso, o hablo por mí, le tenemos un cariño inmenso, o yo al menos le tengo un cariño gigante, y más, eso Jiménez, pues hombre, le cuesta bastante más, pero no Yo, por nada, sino Clas, porque es un perfil distinto de jugador, y creo que eso es, hoy, si llega a jugar Pubil, hubiese pasado lo mismo, porque Pubil es un gran central a campo abierto. El equipo durante muchos momentos del partido ha defendido metido en su área. sí, Ahí Pubil no puede sacar sus mayores virtudes. Lo hemos visto el día del Camp Nou, que incluso comete un penalti. Sin querer, no quería hacerlo, pero lo comete. Pubil es un central valiente, es un central para jugar, pues como ha jugado el Atleti buena parte de esta temporada, con un sistema ofensivo donde él tiene una suficiencia magnífica para poder llegar a los cortes, para anticiparse a muy buenos delanteros, para hacer coberturas, pero Marc Pubil dentro del área, que es como ha defendido el Atleti en algunos momentos del día de hoy, como defendió hombre, es que el, con todo el respeto, pero creo que si pretendemos que el Madrid no te embotelle en algún momento, es ser un poco iluso. La verdad, un poquito. no, Como no, poco. pero si no voy a eso, pues, claro que el Madrid te va a embotellar en su casa en algún momento, eso es lógico. A lo que voy es que hoy no se han dado circunstancias de partido por las cuales Marc Pubil hubiese podido triunfar, porque tampoco lo ha hecho David Hanco, que es su pareja de baile. David Hanco no ha estado hoy especialmente bien y es un gran defensa. Y diría más, si somos justos, la temporada de Hanco está siendo incluso mejor que la de Pubil, que Hanco lleva así desde el 20 de agosto. Lleva un nivel superlativo desde el 20 de agosto. Entonces, lo que en mi opinión no tenemos que hacer es cargar contra este chico de 22 años la responsabilidad de una derrota en el Santiago Bernabéu. Pues del mismo modo que no ha estado Pablo Barrios el último mes y el equipo seguramente no sabe bien a lo que juega, pero ha superado 2 eliminatorias sin Pablo Barrios. Entonces, No, eso también es verdad. uno cuenta con que en una temporada tan larga puede haber bajas, puede haber contratiempos, tampoco ha estado Jan Oblak hoy y qué casualidad que hoy justo no hemos visto a San Muso, que incluso ha tenido 2 acciones ahí que no ha atajado bien la pelota. Bueno, pues porque es que no todos los días pueden ser flores, claro.
En fin, comenta el rojiblanco que Jiménez, Lenglet los ve fuera en verano, Alenorban también, tema de los laterales. Bueno, en fin, aquí creo que hoy tampoco es plan de cargar a No, los laterales la es que otra, responsabilidad. otra, otra cosilla que os está escuchando un poquitillo, los que habéis hecho la reacción en directo, que estos son cosas, bueno, son pequeños detalles, ¿no? Para que veamos un poquito y demos cuenta luego de cómo nos estamos empezando a burguesar como afición. Gente pidiendo, bueno, con el golazo de Nahuel Molina diciendo, no, a ver si con esto sube el valor de mercado y les vos colocar. Luego nos quejamos de lo que hay en otras aficiones y luego nos quejamos y luego decimos, es que orgullosos de no ser como vosotros. Ya, pero si el espejo empieza a distorsionarse y si te empiezas a parecer a quien no deberías parecerte, pues quizá no eres tan distinto como te pensabas. El hecho de empezar a decir ahora no, nos vamos a cargar, fíjate, de ser campeones del triplete a que ningún jugador de la plantilla funciona, que hay que echar a todos, que hay que, no sé, hacer una racia interna y una revolución y destituir a Apolo y coger el Metropolitano y trasladarlo a Getafe. Vale. Pero es que las cosas no funcionan así. Es decir, hay que tener un poquito de gestión de expectativas, que es lo que venía diciendo yo y reclamando. Y creo que el primer y principal error, no sé cuántas veces lo he repetido ya, es creernos un equipo con muchísimo más poderío del que realmente es, con muchísima más capacidad de generación de fútbol de la que realmente es. Lo ha dicho Carlitos, sin Pablo Barrios no tenemos idea futbolística, pero hemos superado 2 eliminatorias. Correcto, indiscutible, los datos están ahí. Pero sin embargo no las ganas con mucha claridad. Contra el Tottenham acabas haciendo un partido allí que lo podrías haber ganado de otra forma y contra el Barça llegas a la final de Copa librándote del ridículo, después de haber ganado por 4 goles a 0 en tu casa. Con esto quiero decir que ni ayer era tan oro lo que relucía, ni hoy es tan paja y tan pobreza lo que se atisba. Que sepamos un poquito Es que hay gestionar una todas esas cosa, expectativas. es que hay una cosa que por eso lo decía yo en los 2 o 3 últimos directos, que la liga era importante, es que me sigo reafirmando. Es que la liga es importante no porque tú vayas a poder ganarla, sino porque evidentemente es mucho mejor que ganes en la jornada 29 o que ganes en la jornada 30 para llegar entre la 31 y la 32 a tu partido de ida contra el Barça de Champions con unas sensaciones, con una racha, con un empuje, con diferente a si empatas en la 29, pierdes la 30, pierdes la 31. Por eso es importante la liga. Porque aunque vayan a jugar, hoy era una cosa, lo dijimos el viernes, vamos a ver un equipo titular el domingo, porque viene el parón y todo esto. Pero aunque tú te centres en la eliminatoria de Champions y te centres en la final de Copa, como es lógico, tú no te puedes dejar llevar ahora. Lo hiciste en el mes de febrero contra el Rayo Vallecano, perfecto, pero no te puedes dejar llevar. Esos equipos híbridos que vamos a ver en las próximas semanas tienen que salir a comerse el campo, porque eso luego va a repercutir en el partido contra el Barça y acabará repercutiendo en el partido contra la Real Sociedad. Y porque voy a más. Yo creo que todos sabemos desde que el otro día en el campo del Tottenham pitó el árbitro el final del partido. Sabemos que la eliminatoria contra el Barça es una eliminatoria muy difícil. No es como cuando te toca el Tottenham que dices, hay que jugarlo, pero hombre, mi equipo es el que debería pasar. O como cuando te tocó con el Brujas, con el Barça, tienes que ir sabiendo que tú eres capaz de hacerles daño, que se lo has hecho, que ellos te lo han hecho a ti. Quiero decir, que es una eliminatoria que está al 50-50 y que vamos a ver cómo va la ida para ver cómo afrontar la vuelta. Entonces, no, es que estamos dejándolo todo para la Champions. Sí, pero es que en la Champions ya lo que queda es un poco cara o cruz. Es muy difícil, es realmente Bueno, difícil. aquí hasta hace no Dice mucho se Pau. decía, perdón, un Sí, segundillo, sí, ahora vamos sí. con ese dato. Decíamos aquí muchos, incluido tú, Carlitos, oye, luego no nos vengamos arriba si estamos a 3 puntos o a 6 de los primeros de la tabla, te quiero decir. Incluso Pero bueno, en el que día de la previa contra el Real Madrid, se llegó a decir aquí, y llegamos a decir mucho, no, yo no me incluiré, pero se llegó a decir algo así como, bueno, ¿y si ganamos este derbi?
le quitamos 3 puntos al Madrid, nos queda un partido contra el Barça en Liga, embotellado dentro de una eliminatoria de Champions, 3 partidos seguidos contra el Barça, hay un clásico todavía de por medio y al Barça y al Madrid le viene un calendario apretado. Que nadie se lleve un susto si el Atlético de Madrid puede pelear incluso por la segunda plaza. Te quiero decir, ese Bueno, no yo es el debate que hemos tenido aquí con la Liga, es que ahora no, pero estamos cambiando lo que se ha dicho y aquí no se ha dicho eso. Hemos vendido a la gente que nos suele ver que teníamos, aunque sea una mínima, un retal de posibilidad de ganar la Liga muy pequeño o de por lo menos acercarte a las partes más altas de la clasificación y de pelearle de tú a Real Madrid o Barcelona o por lo menos recortarles ciertamente la distancia, y eso es una cosa que finalmente no ha terminado sucediendo. Te quiero decir, cada bueno, uno yo no, que recoja lo que ha dicho y lo que le ha vendido a la gente. no, Quiero decir, yo sé lo que he dicho yo, lo sé perfectamente, no hace falta hablar en impersonal, yo sé lo que dije y lo mantengo. Yo dije, si el Atlético de Madrid llega a 81 puntos, habrá luchado por la Liga. Eso yo creo que no es vender nada, es simplemente hacer un comentario basado en el análisis de las 10 últimas jornadas de los 15 últimos años de Liga, nada más. Y que lo importante no es solo el aspecto deportivo, y eso sí que es algo que abrimos el melón en la última previa. Es importante quedar segundos por una cuestión económica. El Atleti no está como para lanzar cohetes independientemente de lo que cuenten ahora, de que viene Apolo y que a ver cuánto inyecta o deja de inyectar. Y bueno, la realidad es que si el Atleti hubiese ganado hoy, se habría puesto a 6 puntos del Madrid. Y eso era un dato, no era nada buen, más. Es, buen, si buen gana, se pone condicional. a 6. Si no gana, se pone a 12. Es un dato. Igual que era un dato de un lado, era un dato del otro. Nada más. Y el Atleti hasta el minuto 52 iba ganando en el Bernabéu por un penalti que le han escamoteado. Es así. Va, pues nos llevaremos a la vitrina del Metropolitano este año. Hasta el minuto 52 estuvimos a punto de entrar a la pelea por la Liga. Lo pondremos bien No, yo grande de en un la Liga letrero no, luminoso yo de la porque, Liga no he dicho nada y no voy a entrar ahí. Yo de la Liga no he dicho nada. vale. Bueno, Bueno, por cierto, tenemos mensaje y saludos y recuerdos de Rodrigo MG que nos dice, no será porque no os avisé, me dice ahora. Dice, sé que estarás ahí con la gente y dirá, os he analizado muy bien el partido, dice, no me he equivocado en absolutamente nada de lo que dije que iba a pasar. De hecho, su porra coincidió con la mía, dijimos los dos 3-1, ha terminado siendo un 3-2, estuvimos a punto de llevarnos la porra los dos. Y nada, nos manda saludos, recuerdos, un abrazo y tal, que estará contento. Enhorabuena a él y enhorabuena a bueno, todos los madridistas, que dice, creo que no lo hemos dicho todavía. Enhorabuena a todos los aficionados dice Rojiblanco del Real Madrid. que contra el Barça estamos sin Llorente y Cardoso por amarillas y Lenormand lesionado. Bueno, pero es que es Bueno, un partido justo 4 días antes de la Champions. Es es que un partido, son jugadores que seguramente no iban a jugar. sí, tampoco tiene mucho más. Y luego, otro dato que tira Pau, que Valverde es el primer jugador del Real Madrid expulsado en un derbi liguero contra el Atlético de Madrid desde que se expulsara a Sergio Ramos hace 17 años. Las últimas 6 rojas en los Atleti Madrid de la Liga habían sido todas para jugadores del Atleti. Bueno, en fin, Vale. ¿Y qué hacemos con ese dato? pues bueno, es curioso cuanto menos. Es una curiosidad y ya está. Pero bueno, Vale, en pues fin. nada. Pues hacemos un día Día curiosos curiosidades datos, de... ¿no? La curiosa historia del Atlético. Vamos a hacer un libro, o varias novelas, o una antología de cuentos breves Yo os lo voy o a de relatos decir. breves. El Atlético de Madrid que estuvo a punto de pelearle la Liga a Barcelona y tal. El Atlético de Madrid que, como hemos dicho aquí todos, el Atlético de Madrid que hizo una Yo no os eliminatoria de voy a mentir. AUPA en el Camp Nou porque resistió. Vale, pues Yo no os nada, voy a cuando mentir. lleguen los golpes, A mí me molesta el tema de... No os voy a mentir. Me molesta bastante el tema de haber perdido hoy, el día justo que empieza el directo haciendo un sermón como si fuese una misa, pero bueno. En fin, yo he No sé, entrado yo hoy creo que como un yo matemático, como no, calculadora. yo yo no... he visto muchos derbis y los he visto en muchas épocas y yo hoy no me voy, No, que va. yo no me voy enfadado, o sea, no me voy ni enfadado ni triste, te puedes ir un poquito desazonado porque obviamente te apetece ganar, mal menor empatar y el partido estaba bastante controlado. Entonces no es una cuestión de buscar excusas, es una cuestión de que ha habido una decisión en el partido que ha desequilibrado el mismo. Es así. A partir de ahí empieza un partido nuevo, hay una sangría de goles, recordemos que se han marcado 5 y 4 de ellos en 25 minutos. O sea, bueno, pues ahí ya entran en juego el cansancio, entran en juego por qué está luchando cada uno, los cambios.
Bueno, lo hemos dicho, ¿no? No sé si ha sido en TikTok o lo habéis dicho vosotros antes de que empezase el partido, Clas. Mm, El, el- el- el fondo de armario. En Madrid ha salido Bellingham y Mbappé y no han hecho nada. Nahuel Molina se ha clavado un golazo. Baena ha tenido varias ocasiones. eh, Sorloth un cabezazo que ha parado bien Lunin. Bueno, pues tampoco ha logrado el equipo desequilibrarlo desde los cambios, aunque han sido un poco mejores, al menos en lo que se ha visto. Bueno, pues 3-2 y ya está. Y es la tesitura de lo que queda de liga. Hoy hemos visto al Barça como ha ganado 1-0 al Rayo y basta. Estás arriba y cuando llega la jornada 30 te cuesta ganar. Y es difícil que vayamos a ver grandes victorias de Madrid, Barça, Atleti, eh, Betis, bueno, los equipos que están El todavía. Betis lleva una rachita curiosita, o sea, Entonces, bueno, Bueno, hoy ha sido un perdido partido hoy. que te queda un mal sabor de boca, porque, hombre, hemos visto en la primera parte por momentos al Atleti que sabía cuándo salir, sabía cuándo combinar, estaba más o menos cómodo defendiendo, ha tenido un par de acercamientos buenos, ¡pum! Y en uno ha pegado el picotazo. Y, hombre, me hubiese gustado ver el partido sin ayudas, llegar 0-1 al minuto 65. Me pues hubiese ya está. gustado, pero Hombre, bueno, a todos yo creo. Bueno, Pues nada, chicos. decir que ha sido ayuda, un penalti que se puede perfectamente pitar, no para mí es entiendo un que se quede. escándalo de penalti. Esto ya es una cuestión Vale, subjetiva que cada uno sí, pues lo sí, vemos de una manera. pero Eso, lo más objetivo que puedes decir, a mí me parece un penalti de estos al 75-80%, que si te los pitan, te los pueden pitar y además te fastidia que te los piten, pero no es un penalti para ir al VAR y anularlo. El árbitro ha visto penalti sobre el verde, en la sala BOR no sé qué habrán visto, pero han considerado que, oye, si dentro de lo que hay se puede pitar penalti, mirando el reglamento, atendiendo el reglamento, se puede llegar a pitar penalti, pues no hay que llamar al árbitro al VAR. Es que es así. Si el árbitro ha Pues, visto contacto, el contacto desde el VAR se atisba, el VAR no va a avisar en jugadas así, sí que ya lo han avisado 1000 veces. Es que no vamos a mirar por eso. Si el contacto se ve pues, sobre el verde, en el césped, el primer árbitro, el árbitro titular, atisba, ve contacto en un posible penalti que después el VAR ratifica, no que haya penalti, que hay posible penalti, la decisión del árbitro prevalece sobre la del VAR, siempre, y así ha sido, yo creo que salvo la primera temporada que se implantó el VAR, porque todavía no se sabía muy bien cómo funcionaba y la normativa no estaba del todo solidificada ni había cristalizado, ¿no? Pero así ha pues, sido, así seguirá siendo. A mí me ha parecido penalti. A mí sí me ha parecido penalti. ¿Por qué? Porque te lo puede pitar. No es el penalti más escandaloso, grave y horroroso que hayas visto en tu vida. No es un penalti de que el jugador salga sangrando, no es una entrada de estas que vas a ver 50.000 veces repetida porque, madre mía, cómo se ha pasado el defensor. Pero bueno, deja la pierna, hay un tropezón, se trastabilla, Brahim hace por tirarse y Janko ha dejado la pierna. Contacto existente, penalti. A pues ya decir está. pitar penalti, penalti. No hay, es que no puedes empezar a decir que los partidos los pierdes por los árbitros, porque ayudas, porque no hay ayudas, no hay nada. El único equipo, si acaso, y aquí no lo hemos dicho nunca, que ha llegado a pagar al vicepresidente de los árbitros se llama Fútbol Club Barcelona. No tengo nada más que decir a ese respecto. Pues nada, chicos. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. A la gente que haya estado por aquí en el directo durante la reacción, el partido y demás. Espero que os haya gustado. Esperamos que os haya gustado mucho. Nos vemos. No sé si para el Fútbol Club Barcelona ya. En cuanto a reacción, la previa y Y demás. demás, y directo, sí. Y ya está. Pues nada. Un abrazo a todo el mundo. Aupaletti, Forza Leti. Declárense creyentes, beban mucha agua que hay que hidratarse. Mm, Y ya está. me Adiós. declaro anticreyente. Chao.